Hola a todos, llevamos meses hablando sobre los nuevos procesadores Coffee Lake de Intel y hoy por fin los tenemos aquí y los vamos a poder probar. Os los voy a enseñar. Aquí tenemos el i7 8700K y por aquí tenemos el i5 8400. Vamos a probar ambos, pero en este vídeo nos vamos a centrar en el 8700K. Lo voy a sacar para enseñároslo. Y aquí está el primer i7 de 6 núcleos para la gama doméstica de Intel. Y bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Primero la placa base. Tenemos una Z370 de MSI, pero no es una placa base cualquiera. Es la Godlike, la tope de gama de MSI. Voy a apartar esto para que la veáis mejor. Y esta es la placa base. Por supuesto va a tener su propia review, que debería estar subida al mismo tiempo que suba este vídeo. ¿Qué más tenemos por aquí? La tarjeta gráfica. Una GTX 1080 Strix. Va a estar funcionando a 1620 MHz, que con el bus subirá a unos 1850 MHz más o menos. ¿Por qué esta frecuencia? Porque así probamos el i7 7700K. Entonces, para que las pruebas concuerden, la gráfica tiene que funcionar a las mismas frecuencias. Fuente de alimentación, una Corsair RM850i. Además de ser una fuente de alimentación tope de gama, nos permite algo muy interesante, saber el consumo real de cada una de las líneas. Por lo tanto, vamos a poder saber cuánto consumen estos procesadores. Memorias RAM importantes. Unas G-Skill Trident Z 3600 MHz CL16 con los chips BDI de Samsung. De la refrigeración de los procesadores se va a encargar esta Enermax LeakMax 240, pero no vamos a usar los ventiladores de serie. Vamos a utilizar los ventiladores tope de gama de Corsair, los ML120 de limitación magnética. Esto es hardware 360 y ya sabéis, este procesador lo vamos a overclockear al límite para saber hasta dónde puede llegar. Así que necesitamos una buena refrigeración. Ahí, quédate quieto. Y bueno, por último, almacenamiento. Tenemos un SSD de SanDisk de 120 GB y un disco duro normal de 1 TB a 7200 revoluciones. Realmente para las pruebas que vamos a hacer da igual, pero que sepáis que vamos a usar eso. Los vamos a comparar con el Ryzen 7 1700 montado en una placa base ASRock X370 Taichi, una placa base tope de gama para el socket X370. Las memorias RAM van a ser exactamente las mismas con las que vamos a probar estos nuevos procesadores de Intel, pero como con Ryzen no consigo que funcionen a 3600 MHz estables, van a estar funcionando a 3200 MHz TL14. La gráfica que vamos a usar para probar los Ryzen es exactamente la misma, esta GTX 1080 a la misma frecuencia. Y después también lo vamos a comparar con el i7 tope de gama de la generación anterior, el i7 7700K, basado en la arquitectura Kaby Lake. Tened en cuenta que este procesador va a tener una ligera desventaja, las memorias RAM de ese procesador están funcionando a 2400 MHz. ¿Por qué? Porque por desgracia el único 7700K que he podido tener por aquí era el que estaba montado en el MSI Aegis T3. Y ese PC usaba memorias a 2400 MHz, además venía en formato SODIMM por lo que no podía conectar estas memorias en ese PC. Aunque en principio en las pruebas que vamos a hacer la memoria RAM no va a tener un impacto importante en el i7 7700K. Aquel PC tenía un SLI de GTX 1080, pero para las pruebas desactivé una de las gráficas y la coloqué a las mismas frecuencias que la GTX 1080 con la que vamos a probar el resto de procesadores. La metodología de las pruebas ya está definida, así que ¡empezamos! A principios de año, tras mucho tiempo desaparecida del mercado de CPUs, AMD reaparecía con Ryzen, trayendo a la gama doméstica procesadores de hasta 8 núcleos y 16 hilos, y poniendo contra las cuerdas a la séptima generación de Intel, Kaby Lake. La potencia por núcleo de Kaby Lake les permitió mantenerse líderes, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, pero cuando la potencia multinúcleo era requerida, Kaby Lake no era competencia para Ryzen. Intel con Coffee Lake, la octava generación, busca recuperar el dominio del mercado de procesadores. Es por ello que la principal novedad de la octava generación es la mejora de la potencia multinúcleo. ¿Y cómo consigues más potencia multinúcleo? Añadiendo más núcleos. Los i3 pasan de 2 núcleos y 4 hilos a 4 núcleos y 4 hilos. Los i5 pasan de 4 núcleos 4 hilos a 6 núcleos 6 hilos. Y los i7 pasan de 4 núcleos y 8 hilos a 6 hilos y 12 hilos. Hoy vamos a hablar del tope de gama de Coffee Lake, el i7 8700K, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos a una frecuencia base de 3,7 GHz. La frecuencia turbo estará determinada por el número de núcleos activos. Cuando los 6 núcleos estén trabajando, el procesador funcionará a 4,3 GHz.
Cuando solo uno de los núcleos tenga trabajo, ese núcleo sea capaz de alcanzar hasta los 4,7 GHz. Tenemos 12 MB de caché L3, un TDP de 95 vatios y puesto que pertenece a la serie K es overclockeable. El procesador también incluye la tarjeta gráfica integrada UHD 630. Aquí ninguna novedad respecto a la séptima generación. Es la misma integrada que encontrábamos en Kaby Lake, solo que ha sido renombrada a UHD. Ahora que ya conocéis la familia Coffee Lake y Ali 7 8700K, vamos a comenzar con las pruebas. Lo primero que vamos a hacer es comprobar temperaturas, capacidad de overclock y consumos. Os voy a explicar rapidito la metodología de estas pruebas. Para que las temperaturas no se vean afectadas por la curva de los ventiladores, en todas las pruebas los ventiladores han sido puestos a una velocidad fija, en este caso al 100%. Respecto al consumo, con esta fuente podemos medir el consumo en el carril de 12 voltios. Esto quiere decir que nos da el consumo de la gráfica y del procesador sumados. Para conseguir el consumo de solo el procesador hay que restarle el consumo de la gráfica. Lo he hecho en función del porcentaje del TDP que está consumiendo. El consumo ha sido medido en Cinebench y en Adobe Premiere sin utilizar CUDA, así que la gráfica no estaba trabajando y su consumo era muy bajito. El resultado del consumo que vais a ver es una estimación, no tiene por qué ser el consumo exacto, pero siguiendo exactamente la misma metodología con todos los procesadores, podemos saber cuál consume más y cuál consume menos. Ahora que ya sabéis cómo he realizado estas pruebas, vamos a ver los resultados. A frecuencias de stock, el consumo del 8700K fue de 145 vatios renderizando en Premiere y de 133 vatios pasando Cinebench. Las temperaturas del procesador pasando Cinebench rondaban los 65-67 grados, mientras que renderizando en Premiere las temperaturas rondaban los 70 grados. La placa base que usé para las pruebas, la Z370 Godlike de MSI, de stock mete unos voltajes muy altos. Si os fijáis en las pruebas llega a meter 1,250 voltios. Sin embargo, con tan solo 1,220 voltios, el procesador es estable a 4,8 GHz. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pasar de 4,3 GHz en todos los núcleos a 4,8 GHz bajando los voltajes, lo que nos permite mantener tanto el consumo como las temperaturas. De hecho, el consumo renderizando en Premiere se vio ligeramente reducido, aunque las temperaturas subieron 1 o 2 grados. 4,8 GHz es en general el overclock que vamos a buscar para 24/7 si nos compramos este procesador, porque nos permite tenerlo funcionando a temperaturas altas con un consumo y unas temperaturas bastante aceptables. 4,8 GHz es más o menos el overclock que vamos a poder conseguir en cualquier chip con un disipador más o menos decente. Pasar de 4,3 a 4,8 GHz nos proporciona una mejora de alrededor de un 11% en Cinebench multinúcleo, pero como estáis viendo estamos utilizando voltajes muy bajitos, tan solo 1,220 voltios. Como suele ser habitual en Intel, este procesador overclockea muy bien y tan solo necesita 1,260 voltios para ponerse en los 5 GHz. A 5 GHz el consumo no se ve aumentado todavía drásticamente, nos ponemos en unos 160 vatios. A 5 GHz ya estamos hablando de una mejora en rendimiento en Cinebench de un 17%, una mejora muy importante. Las temperaturas aquí ya empiezan a subir, tenemos picos de hasta 80 grados renderizando en Premiere. Para alcanzar los 5 GHz es obligatorio disponer de una refrigeración de gama alta. Refrigeraciones líquidas, disipadores gigantescos como los Noctua, los Cryorin. 5 GHz no los vamos a alcanzar con disipadores normalitos. 5 GHz es más o menos el overclock que vamos a esperar con refrigeraciones líquidas u otros disipadores de gama alta, aunque aquí ya depende bastante de la lotería del silicio. Este procesador que he probado es un ES, una muestra de ingeniería de Intel. Evidentemente Intel para review manda procesadores que overclockean muy bien, no van a enviar los peores chips que les han salido. Cuando vayas a comprar un 8700K en las tiendas, puede ser que tengas buena suerte y te toque un chip que overclockee como este, puede ser que tengas muy buena suerte y te toque un chip que overclockee mejor, o puedes tener mala suerte y te toque un chip que necesite más voltajes para las mismas frecuencias. Pero el overclock máximo que vas a conseguir con refrigeraciones de gama alta va a estar por los 5 GHz. Si tienes mala suerte igual te tienes que conformar con 4,9 o si tienes muy buena suerte igual podrías alcanzar los 5,1. Eso va a estar complicado, pero si tienes muchísima suerte tal vez lo consigas. ¿Son los 5 GHz el límite de este procesador? No, he sido capaz de alcanzar los 5,2 GHz de forma estable. Pero a partir de 5 GHz nos chocamos con la barrera del voltaje. Hasta los 5 GHz las subidas de voltaje que tenemos que dar para ir subiendo frecuencias son muy pequeñitas. Por ejemplo, para pasar de 4,8 a 5 GHz tan solo hay 0,02 voltios de diferencia. En cambio, a partir de 5 GHz, cada 0,1 GHz que queremos subir requiere un aumento importante del voltaje.
Para alcanzar los 5,2 GHz he tenido que poner 1,334 voltios. La primera consecuencia que tiene esto es que en consumo nos metemos ya en 200 vatios, y la segunda consecuencia que tiene es que las temperaturas se disparan. Estamos hablando de que renderizando en Premiere nos vamos a poner en 90 grados. La parte buena de los 5,2 GHz, tenemos ya una mejora de rendimiento respecto a las frecuencias de stock de un 22%, una mejora muy importante de rendimiento. Además, aquí hay un dato muy positivo. El voltaje para 5,2 GHz ha sido de tan solo 1,134 voltios. Este voltaje no es ninguna locura, y si no fuera por la pasta térmica de dudosa calidad que tenemos en el interior del procesador, seguramente podríamos disipar el calor generado con refrigeraciones de gama alta. Por lo tanto, 5,2 GHz debería ser una frecuencia alcanzable si hacemos delete, es decir, quitar el encapsulado del procesador y reemplazar la pasta térmica del interior del procesador por una de mejor calidad. Es más, me atrevería a decir que en el caso de este chip, usando voltajes tan bajitos, si hacemos delete y metemos una refrigeración líquida custom de muy buena calidad, podríamos incluso pensar en 5,3 o 5,4 GHz. Aunque también os digo que estos solo van a ser capaces de conseguirlo los chips pata negra. Si os toca un i7 que overclockee peor y que necesite más voltajes, seguramente estas frecuencias sean inalcanzables. Y ahora que ya sabéis cómo se comporta este i7, vamos a pasar a las pruebas comparativas contra otros procesadores en benchmarks y en videojuegos. He probado el procesador a frecuencias de stock y a 5 GHz. A 5,2 GHz solo lo he probado en Cinebench y en las pruebas de consumo, porque no es una frecuencia real. Sí que podría haber pasado los benchmarks a 5,2, pero no es algo que sin delete vayas a ser capaz de mantener durante un largo periodo de tiempo. Para una prueba de 3 minutos se puede aguantar, pero no a largo plazo. Consumos de este procesador en comparación de su principal rival, el Ryzen 7 1700. El Ryzen 7 1700 a frecuencias de stock, es decir, a 3,2 GHz cuando todos los núcleos están activos, es un procesador muy eficiente. Tan solo consume 96 vatios, mientras que el 8700K se pone en 140 vatios. También hay que decir que esta placa base está metiendo al i7 voltajes bastante altos. Con voltajes más reducidos seguramente conseguiríamos bajar este consumo. Sin embargo, para overclockear, el Ryzen 7 1700 necesita voltajes muy altos, lo que significa que cuando subimos a 3,9 GHz, toda la eficiencia energética que tenía de stock se pierde y nos ponemos en 200 vatios de consumo, mientras que el 8700K a 5 GHz consume 40 vatios menos. Por lo tanto, los Ryzen son procesadores muy eficientes cuando trabajan a bajas frecuencias, pero Coffee Lake es capaz de alcanzar frecuencias altas con mucha más facilidad, sacrificando menos eficiencia por el camino. También hay que decir que en temas de consumo influye muchísimo el chip que te toque. En el caso de mi Ryzen 7 1700 no tuve demasiada buena suerte, necesita voltajes bastante altos para 3,9 GHz. Y este i7 8700K ya habéis visto que overclockea súper bien, con voltajes bastante bajitos. Ahora que ya hemos visto cómo se comporta este i7 8700K, vamos a pasar a las pruebas de rendimiento. Primero vamos a pasar unas cuantas pruebas para ver el rendimiento real de este procesador y comprobar cómo se desenvuelve en entornos profesionales, y después vamos a pasar al rendimiento en juegos. Vamos a empezar por Cinebench. Este es un benchmark súper usado, sobre todo para medir la potencia mononúcleo en los procesadores. Lo que hace es renderizar una escena 3D fotorrealista. El rendimiento mononúcleo, los procesadores de Intel gracias a sus altas frecuencias no tienen rival aquí, y el i7 8700K se encuentra en cabeza. Estamos hablando de que de un i7 8700K a 5 GHz hasta un Ryzen 7 1700 a 3,9 GHz hay prácticamente un 40% de diferencia en rendimiento monohilo. Cinebench también es una buena prueba para medir el rendimiento multinúcleo del procesador, porque es capaz de aprovechar muy bien todos los núcleos e hilos de los procesadores. De hecho, Cinebench ha sido el benchmark más utilizado en los últimos meses para demostrar la diferencia que había en rendimiento multinúcleo entre los Ryzen 7 y los i7 Kaby Lake. Es un benchmark que a Ryzen se le da muy bien. Sin embargo, con Coffee Lake las cosas cambian. El Ryzen 7 1700 cuenta con 8 núcleos, mientras que el i7 8700K cuenta con 6 núcleos, pero la diferencia que hemos visto antes en potencia mononúcleo le permite al i7 8700K superar por la mínima al Ryzen 7 1700, ambos a frecuencias de stock. Cuando overclockeamos ambos procesadores, vemos que el Ryzen 7 1700 con overclock a 3,9 GHz es capaz de superar ligeramente al 8700K a 5 GHz, pero si forzamos el i7 8700K hasta los 5,2 GHz es capaz de superar de nuevo al Ryzen 7 1700. Cinebench hasta ahora era territorio Ryzen, era una prueba que iba muy bien con los procesadores de AMD.
Que el 8700K sea capaz de imponerse al R7 1700 en este benchmark es una llamada de atención muy importante a Ryzen. Les ha surgido un competidor muy importante. Lo siguiente que vamos a probar es CPU-Z. Este es un benchmark de cálculo puro, y eso es algo que a los Ryzen les encanta. El rendimiento mononúcleo podemos ver como de nuevo el i7 8700K es el rey, con una diferencia bastante importante sobre Ryzen. Pero cuando pasamos a las pruebas multinúcleo, el i7 8700K ya no es capaz de alcanzar al Ryzen 7 1700. Overclockeado es capaz de superar al Ryzen 7 1700 de stock, pero cuando también overclockeamos el Ryzen, el 8700K no es capaz de alcanzarle. El siguiente benchmark que probé fue el de Intel Extreme Utility. Esta es una utilidad de Intel que sirve para overclockear el procesador, y además incluye un pequeño benchmark que es súper utilizado para hacer comparativas entre procesadores Intel. Puesto que se trata de una utilidad de Intel, aquí no está el Ryzen 7 1700. Lo interesante de este benchmark es que aquí la diferencia entre el 8700K y el 7700K es muy importante. En las siguientes pruebas nos alejamos de los benchmarks sintéticos para pasar a pruebas en el mundo real. Empezamos con DigiCortex. Este es un programa que simula las neuronas de un cerebro humano y las conexiones entre ellas. Se dice que para que un procesador sea utilizable en este programa debe superar la puntuación de 1. DigiCortex es un benchmark que se les da muy bien a los Ryzen 7. El 8700K ni con overclock a 5 GHz es capaz de alcanzar al Ryzen 7 1700. El 8700K no está pudiendo aquí hacer uso de su potencia por núcleo extra para alcanzar o superar a los Ryzen 7. Pero a partir de aquí las cosas cambian. La siguiente prueba es Agisoft PhotoScan. Este programa, a partir de imágenes de un objeto, es capaz de reconstruir un modelo 3D del mismo. Esto es muy útil para, por ejemplo, crear modelos 3D para un videojuego o imprimir copias de un objeto en una impresora 3D. El proceso para pasar de imágenes a un modelo 3D cuenta con varias fases. En algunas fases lo que prima es el rendimiento mononúcleo y en otras fases lo que prima es el rendimiento multinúcleo. Aquí el 8700K domina, por una razón muy sencilla, cuenta con ambas cualidades, rendimiento multinúcleo y rendimiento mononúcleo. Incluso de stock es capaz de dejar atrás al i7 7700K y al Ryzen 7 1700 overclockeados. Siguiente prueba, renderizado de vídeo en Adobe Premiere. El renderizado de vídeos es todo un mundo. Hay páginas web que se dedican solamente a probar procesadores renderizando vídeo. Existen muchísimos códecs, resoluciones, efectos, el timeline también afecta. Dependiendo de las características del vídeo que vayamos a renderizar, cada procesador y tarjeta gráfica consiguen un rendimiento. Por lo tanto, analizar el rendimiento renderizando es muy complicado. Podríamos dedicar incluso un canal entero de YouTube solo a ello. Así que yo he hecho una pequeña prueba para intentar ver más o menos por dónde van los tiros. Lo que he hecho es crear una línea temporal bastante compleja. Y luego he añadido un poquito de todo. He añadido transformaciones a vídeos, movimientos, un montón de efectos diferentes, corrección de color. Son 5 minutos donde hay un poquito de todo. Es un vídeo bastante pesado y que cuesta bastante renderizarlo, pero es lo que queremos. Para coger dos vídeos y juntarlo no necesitamos un procesador potente. Cualquier procesador nos va a hacer eso en un tiempo bastante decente. El vídeo lo he renderizado a 1080p usando el códec H264, porque es una configuración que normalmente es capaz de aprovechar muy bien un gran número de núcleos. Primero rendericé el vídeo usando solo el procesador, y aquí el i7 8700K fue el más rápido. A frecuencias de fábrica fue capaz de terminar algo más de un minuto antes que el Ryzen 7 1700 también a frecuencias de fábrica. Cuando ambos procesadores son overclockeados, las diferencias se acortan, pero el 8700K sigue siendo el más rápido. Después volví a renderizar el vídeo, pero esta vez haciendo uso también de la tarjeta gráfica, la GTX 1080, para ayudar al procesador. Como veis, en general los tiempos se reducen gracias a la tarjeta gráfica, pero los resultados son bastante parecidos. El 8700K sigue liderando. Y aquí también podemos ver algo muy interesante. El renderizar usando la tarjeta gráfica parece que sienta mejor a los procesadores Intel que a los AMD, porque el 7700K con la mitad de núcleos que el Ryzen 7 1700 es capaz de igualarlo cuando lo overclockeamos a 5 GHz. Eso sí, comparado con el Ryzen 7 a frecuencias de stock. Vámonos a Blender. Para medir aquí el rendimiento utilicé la aplicación Benchmark. Este es un add-on para Benchmark que nos permite comparar la potencia de diferentes procesadores. Lo que hace es renderizar el modelo 3D fotorrealista de un BMW y nos da el tiempo total que ha tardado el procesador en renderizarlo. De nuevo, el i7 8700K es el procesador más rápido, tanto a frecuencias de stock como overclockeado. El 7700K, como es lógico, con dos núcleos menos se queda atrás.
Por último, Photoshop. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar el filtro desenfoque radial a una imagen 7680 x 4320, una resolución altísima, lo que provoca que ocupe casi 100 MB. A frecuencias de stock, el i7 8300K es capaz de superar al Ryzen 7 1700 también de stock. Cuando overclockeamos ambos, el Ryzen 7 recupera terreno, de hecho se pone en primera posición, aunque la diferencia entre el Ryzen 7 y el 8700 es de tan solo unas milésimas, por lo que prácticamente podríamos dar este resultado como un empate. Lo que hemos podido ver aquí es que el 8700K es capaz de competir de tú a tú con los Ryzen 7. En algunas pruebas es el Ryzen 7 1700 el que va un poco mejor y en otras pruebas es el 8700K el que va un poco mejor. Pero desde luego la cosa cambia completamente respecto al i7 7700K, que cada vez que hablábamos de rendimiento multinúcleo se quedaba muy por detrás de los Ryzen 7. La mejora en rendimiento multinúcleo del 8700K respecto al 7700K es muy importante, lo que todos esperábamos ya que tiene 2 núcleos extra. Pasamos ahora al mundo de los videojuegos. Vamos a empezar con un benchmark, 3D Mark. 3D Mark Fire Strike, Test DirectX 11 y 3D Mark Time Spy, Test DirectX 12 usan bastante bien los procesadores. Son capaces de usar todos los núcleos, pero la potencia mononúcleo también importa bastante en este test. Lo que vais a ver aquí es la puntuación en el apartado del procesador que han obtenido estos procesadores. Aunque es un benchmark y no un juego real, esto es una pequeña premonición de lo que vamos a ver a continuación. En las pruebas de juegos he eliminado al i7 7700K, porque en los resultados que dio en juegos había algunos datos bastante extraños que no concordaban con lo que debería haber pasado. Había resultados sospechosamente bajos. El SLI estaba deshabilitado, pero las dos gráficas todavía estaban conectadas en SAXT3. Por lo tanto, tal vez que el PCI 3.0 estuviera funcionando a por 8 en vez de a por 16 era un factor limitante. Otro factor podría ser la frecuencia de la RAM. A día de hoy ya imposible decirlo porque ya no tengo ese PC aquí y no puedo analizar qué es lo que era. Dante también me comentó hace un tiempo que él había conseguido resultados en juegos bastante bajos con ese PC, así que sin duda algo estaba pasando. Intentaré tener por aquí un i7 7700K la semana que viene o la siguiente para actualizar esta comparativa y ampliarla con ese procesador, pero por ahora vamos a comparar el i7 8700K con su principal competidor, el Ryzen 7 1700. A día de hoy, cuando vayamos a las tiendas, vamos a tener que decidir entre uno de estos dos procesadores, así que son los que vamos a comparar. Por cierto, los resultados del Ryzen 7 1700 son todos con overclock a 3,9 GHz. Las pruebas en juegos las he hecho en 4 resoluciones, 4K, 1440p, 1080p y 720p. ¿Por qué hay pruebas 720p con procesadores de gama alta cuando nunca los vamos a usar para jugar a esa resolución? Por una razón muy sencilla. El procesador se encarga de hacer las llamadas de dibujado a la tarjeta gráfica. Imaginemos que tenemos una tarjeta gráfica capaz de dar a 4K 40 FPS en un juego, y tenemos dos procesadores donde uno nos permitiría realizar las llamadas de dibujado suficientes para dar 60 FPS y otro es el doble de potente y nos permitiría hacer las llamadas de dibujado suficientes para alcanzar los 120 FPS. ¿Qué es lo que va a pasar? Como aquí el factor limitante es la tarjeta gráfica que solo puede dar 40 FPS, diríamos que los dos procesadores son igual de potentes. En cambio, si bajamos la resolución a 720p, cosa que a los procesadores no les afecta, conseguiríamos que por ejemplo la gráfica fuese capaz de dar 140 FPS. Y ahora sí, ahora veríamos que uno de los procesadores es el doble de potente que el otro. ¿Quiere decir esto que nos tenemos que guiar por los resultados a 720p en estas pruebas? No, porque puede ser que por ejemplo a 4K, el día que uno de estos dos procesadores sea el factor limitante, ya tengamos en el mercado procesadores 3 veces más potentes y estos lleven obsoletos un montón de años. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque nos va a dar la diferencia real entre los procesadores. Empezamos con Battlefield 1, un juego muy CPU dependiente. A 4K el factor limitante es claramente la tarjeta gráfica, ambos procesadores rinden exactamente lo mismo. A 1440p ocurre lo mismo, los dos procesadores rinden exactamente lo mismo, tanto en FPS medios como en FPS mínimos. Las diferencias empiezan a ocurrir a 1080p. Aquí podemos ver como el Ryzen 7 1700 empieza a quedarse ligeramente rezagado. Si analizamos las pruebas podemos ver como el i7 8700 es capaz de mantener la gráfica trabajando todo el rato al máximo. No sé por qué Afterburner en vez de poner 99% como hace siempre lo ha dejado en 98%.
pero en el caso del Ryzen 7 1700 el uso de la tarjeta gráfica baja ligeramente en algunos momentos. El cuello de botella es muy ligero, la gráfica baja 96%, 94%, solo en un momento muy puntual alcanza el 90%, por eso la diferencia en FPS no es demasiado grande, de momento es inferior a 10 FPS. Pero cuando pasamos a 720p la cosa ya cambia, las diferencias se vuelven muchísimo más grandes. Y las diferencias no son mayores porque el i7 8700K está chocándose contra el límite de 200 FPS que tiene por defecto el juego. Si analizamos el uso de la tarjeta gráfica, vemos claramente el por qué esto está ocurriendo. El Ryzen 7 1700 solo puede hacer a la tarjeta gráfica funcionar alrededor del 70%, mientras que el i7 8700K sigue manteniéndola por encima del 90%. El 8700K muestra aquí ser un procesador mucho más rápido, al menos en Battlefield 1. Siguiente juego, Crysis 3. Este es un juego muy especial. Lo que más destaca este juego es la vegetación. Es lo que hace que tenga unos gráficos tan impresionantes. Y toda la vegetación se calcula en el procesador. Pero lo interesante es que el algoritmo está hecho de tal forma que es capaz de aprovechar todos los núcleos del procesador. Por lo tanto, los procesadores con un número mayor de núcleos deberían tener en Crysis 3 una cierta ventaja. Sin embargo, al Ryzen 7 1700 sus dos núcleos extra no le dan la potencia suficiente para superar al 8700K. A 4K y 2K vemos lo mismo que antes, el factor limitante es la tarjeta gráfica y los dos procesadores rinden lo mismo. Pero tened en cuenta que esto ocurre con una GTX 1080. Si montamos una GTX 1080 Ti o un SLI de GTX 1080 o incluso de GTX 1080 Ti, esto puede cambiar. A 4K lo dudo, pero en esos casos sí que podríamos tener potencia suficiente para que a 1440p la diferencia se note. O si no, cuando el año que viene salgan unas gráficas más potentes, podría resultar que con esas gráficas la diferencia a 4K o a 1440p con estos dos procesadores sí que se aprecie. Pero de momento con una 1080 solo podemos apreciar la diferencia a 1080p y a 720p. En este caso a 1080p ya empezamos a ver diferencias importantes. Esas diferencias se amplían todavía más a 720p. Aquí también podemos ver algo interesante que no vimos en Battlefield 1 debido a la limitación de 200 FPS, y es la diferencia entre el i7 8700K a 5 GHz y el i7 8700K de stock a 4,3 GHz, que también es una diferencia bastante notable. Como antes, si analizamos el uso de la tarjeta gráfica, podemos ver que estas diferencias se deben a que el Ryzen 7 1700 es capaz de mantener la gráfica a tan solo un 50% de uso más o menos, mientras que el i7 8700K es capaz de utilizar algo más del 70%. Por cierto, en Crysis 3 las pruebas las he realizado en la zona del juego más exigente, que es en esta zona abierta donde la torre te está disparando misiles y hay un montón de vegetación. Siguiente juego, GTA V. Este es opuesto a Crysis 3, a este juego le encanta el rendimiento mononúcleo. A 4K, como viene siendo habitual, el procesador es el factor limitante, pero aquí por primera vez a 1440p podemos empezar a ver las primeras diferencias. Y no son precisamente pequeñas, estamos hablando de 15 FPS del Ryzen 7 1700 al i7 8700K, ambos overclockeados. A 1080p las diferencias se incrementan, y lo interesante es que tanto el Ryzen 7 1700 como el i7 8700K sin overclock hacen tope en estos FPS. Cuando pasamos a 720p el rendimiento no aumenta porque los procesadores ya están dando todo lo que nos pueden dar. Sin embargo, el i7 8700K con overclock a 5 GHz todavía tiene un pequeño margen para aumentar ligeramente los FPS. Si analizamos el uso de la tarjeta gráfica, vemos como el i7 está en torno al 50% y el Ryzen 7 en torno al 30%. Siguiente juego, The Witcher 3. Este es un juego donde sorprendentemente el Ryzen 7 1700 lo hace bastante bien. Digo sorprendentemente porque es un juego que suele tirar bastante de pocos núcleos. Ambos procesadores se encuentran igualados en todas las resoluciones. Siguiente juego, Watch Dogs 2. Este es probablemente el juego más CPU dependiente que existe ahora mismo en el mercado, y además aprovecha muy bien los procesadores de 8 núcleos, por lo que es el escenario ideal para el Ryzen 7 1700. Sin embargo, ni siquiera aquí está a la altura del i7 8700K. De hecho, a 1440p ya podemos apreciar las diferencias. A 1080p el Ryzen 7 hace tope, y cuando saltamos a 720p el aumento de rendimiento es minúsculo, provocando que la diferencia con el i7 8700K se amplíe todavía más. Última prueba que vamos a realizar hoy, y es la prueba de streaming.
Vamos a jugar a Battlefield 1 a resolución 1080p mientras al mismo tiempo realizamos un streaming en Twitch a 1080p 60 fps. Generalmente cuando hacemos streaming el número de núcleos es muy importante, cuantos más núcleos tengamos mejor nos va, pero otra vez el i7 8700K es capaz de superar al Ryzen 7 1700, convirtiéndose no solo en un mejor procesador para juegos, sino que también lo es para streaming y grabación de juegos. Y bueno, para terminar vamos con las conclusiones. De fondo vais a ver una partida en el online de Battlefield 1 con el i7 8700K overclockeado a 5 GHz, a la vez que realizo un streaming a 1080p 60 fps. Como vais a ver, el rendimiento es buenísimo, el procesador en ningún momento se satura, de hecho va alrededor del 60-70% todo el rato, todavía le queda margen, y los frame times son súper estables. Los frame times son el tiempo que pasa entre una imagen y la siguiente. Podemos tener unos FPS muy altos, pero si los frame times son inestables, vamos a tener la sensación de que vamos a tirones. La partida es en el mapa Amiens en conquista con 64 personas. Este es el mapa que generalmente es más CPU dependiente porque está todo el mundo súper junto, hay explosiones todo el rato, está pasando continuamente cosas. Mientras que en mapas más grandes a veces estás en una zona tú solo con 2 personas y no hay demasiada carga. Bueno, ¿qué opino de este i7 8700K? No hay duda de que es un gran procesador y va a poner contra las cuerdas a los Ryzen 7. De primeras en videojuegos, aquí no hay ninguna duda. Si en la elección de tu procesador los videojuegos son un factor importante, el i7 8700K es tu elección. Es claramente superior al Ryzen 7 1700. Ni siquiera en juegos que aprovechan los 8 núcleos, el Ryzen 7 es capaz de acercarse a este i7 8700K. Intel vende este procesador como el mejor procesador para videojuegos, y no miente, lo es. Pero es algo que era bastante esperado, porque el mejor procesador para videojuegos ya lo era el i7 7700K, por lo que añadir 2 núcleos a ese procesador solo iba a hacer que las cosas mejorasen. Además, esto resuelve un problema que tenía el i7 7700K, y es que para por ejemplo hacer streaming se quedaba un poco corto, a veces se saturaba. Con este i7 8700K eso no ocurre, los 2 núcleos extra nos permiten realizar streamings de juegos exigentes como Battlefield 1 sin ningún tipo de problema. Y de hecho lo hace mejor que el Ryzen 7 1700 con 2 núcleos extra. ¿Cuál es el problema que tiene este i7 8700K a corto plazo? La disponibilidad. Ahora mismo ya no se puede comprar en ninguna tienda. Salieron los primeros y se agotaron y ahora a saber cuándo llegan los siguientes. Esto es algo que ya ha ocurrido con Skylake y Kaby Lake. Los primeros 3 meses suele haber una disponibilidad bastante limitada. Esto provoca que los precios se disparen. Si hay mucha demanda y poca oferta, las tiendas suben precios. Y de hecho el 8700K ya está a 400 euros en prácticamente todas las tiendas. Con el tiempo este problema se solucionará, tendremos stock suficiente y los precios bajarán, pero por ahora conseguir un i7 8700K está complicado y a buen precio es imposible. ¿Cuánto tardará en solucionarse esto? Con Skylake y Kaby Lake tardó alrededor de 3 meses, por lo que probablemente sea después de Navidades cuando veamos a este procesador bajar de precio y tener disponibilidad suficiente en todas las tiendas. Esto le da una oportunidad al Ryzen 7 1700, ya se puede encontrar a 300 euros en muchos sitios. Desde luego para videojuegos a día de hoy yo ya descartaría Ryzen completamente, pero para el mundo profesional todavía es una gran opción. Está empatado con el i7 8700K en la mayoría de tareas, y teniéndolo ahora mismo 100 euros más barato que el i7 8700K es una gran opción. A mí, después de probar el i7 8700K, no me queda ninguna duda de que es mejor procesador que el Ryzen 7 1700, sobre todo porque es mucho más equilibrado, tanto en juegos como en el mundo profesional, como en streaming, como en lo que quieras, es un gran procesador, cosa que no pasa con el Ryzen 7 1700, que es muy bueno cuando se usan sus 8 núcleos, pero cuando entramos en tareas dependientes de rendimiento mononúcleo se queda atrás. El i7 8700K es tan rápido en multinúcleo como el Ryzen 7 1700, pero cuando el rendimiento mononúcleo es necesario, se vuelve mucho más rápido que el Ryzen 7 1700. Pero esto no quiere decir que Ryzen ahora mismo esté muerto, para nada. Vía precios bajos, Ryzen todavía puede hacer bastante daño a Kaby Lake. Pero ya os digo, esto hablando del mundo profesional, de un procesador para renderizar vídeos, un procesador para Blender o Photoshop. Cuando los videojuegos entran en la ecuación, el i7 8700K es mucho mejor que el Ryzen 7 1700. Para juegos la verdad es que con los i5 de 6 núcleos y los i7 de 6 núcleos y 12 hilos me cuesta ya muchísimo recomendar un procesador Ryzen. Con esto no digo que vayan a rendir mal, ni mucho menos, digo que hay mejores opciones en el mercado que nos van a dar un rendimiento superior. Respecto a otra cosa que preocupaba bastante, las temperaturas. Aquí tengo que decir que este es un procesador ES, es decir, una muestra de ingeniería, y es un procesador pata negra que necesita muy pocos voltajes. No todos los i7 8700K van a ser tan buenos como este.
Sin embargo, en temperaturas no hay ningún tipo de problemas. Hasta 4,8 GHz no vais a tener problemas con ningún disipador. Las temperaturas empiezan a subir a partir de ahí. Con los voltajes tan bajitos que usa este procesador, imaginaros si en el interior, en vez de usar pasta térmica, tuviéramos el encapsulado soldado al chip. Tendríamos unas temperaturas buenísimas y el procesador alcanzaría frecuencias de infarto. No me extrañaría ver incluso 5,4 GHz con refrigeraciones de gama alta. El problema es que si tienes un i7 de 6 núcleos a 5,4 GHz, no vas a actualizar ese procesador en un montón de años. Y Intel eso no es lo que quiere. Entonces la pasta térmica en el interior del chip es un factor limitante. Siempre puedes hacer delete y cambiar esa pasta térmica por una mejor para bajar las temperaturas. Pero claro, quitando el encapsulado del chip te la estás jugando. Te puedes cargar el procesador y por supuesto pierdes la garantía. Así que si queremos alcanzar los 5 GHz con temperaturas decentes, necesitamos un disipador de gama alta. Y además también tenemos que tener buena suerte con el chip. El i7 que yo he probado usa voltajes muy bajos para 5 GHz, pero si tenéis mala suerte y os toca un chip que overclockee peor y necesite voltajes más altos, quizá no seáis capaces de alcanzar los 5 GHz sin delete. Ya os digo que no todos los i7 8700 van a alcanzar los 5 GHz, pero esto siempre es así, también pasa con Ryzen. Hay algunos Ryzen que llegan solo a 3,9 GHz y otros que llegan a 4,2 GHz. Hay gráficas Pascal que alcanzan los 2100 MHz y hay gráficas Pascal que ni llegan a 2000 MHz. Es la lotería del silicio, te puede tocar un chip bueno o te puede tocar un chip malo. Lo que está claro es que con este procesador de stock no vais a tener ningún problema de temperaturas. Podrían ser mejores con el encapsulado soldado, por supuesto, pero no vais a tener ningún problema. Luego lo que consigáis overclockear ya va a depender de la suerte que tengáis con el chip. Y bueno, hasta aquí la review. La verdad es que me llevo una opinión muy positiva de este i7. De hecho, incluso ha superado mis expectativas. Esperaba un gran rendimiento en juegos, pero no esperaba que en multinúcleo, en temas como renderizado de vídeos, Blender, Photoshop, fuese capaz de igualar o incluso superar a los Ryzen 7. Este es un gran procesador y gracias a tener 6 núcleos yo creo que va a durar un montón de años. Hay muchísima gente con procesadores como los i7 2600K, i7 3700K o incluso los i7 Haswell como el 4770K que hasta ahora no encontraban ninguna razón para actualizar su procesador, porque los nuevos procesadores que iban saliendo al mercado no les aportaban nada. Ahora sí que por fin tenemos un gran candidato para actualizar el procesador. Creo que lo que mejor resume a este i7 8700K es decir, los i7 vuelven a ser i7s. En su día se hablaba de los i7s como procesadores para edición de vídeo, procesadores para este tipo de tareas pesadas. Sin embargo, con el paso del tiempo y haberse quedado estancados al menos en la gama doméstica en los 4 núcleos, provocaron que poco a poco se convirtieran más en un procesador solo para juegos. De hecho, el i7 7700K era un procesador que yo solo me compraría si estuviera pensando en juegos, porque para todo lo demás los Ryzen eran superiores. Ahora los i7 vuelven a ser lo que eran. Este procesador, aparte de ser buenísimo en juegos, también es un procesador capaz de competir con los Ryzen 7 renderizando vídeos, en Blender, en Photoshop. Volvemos a tener esos i7 todoterrenos que son buenos en todo tipo de tareas. Así que desde luego es un procesador 100% recomendado. Eso sí, cuando se pueda comprar, porque ahora está agotado en todos los sitios y está carísimo. Y esto es todo. Es gracioso porque al principio del vídeo estaba pensando, con las pruebas que tengo esto en unos 15 minutos está hecho y ya llevo más del doble. Siempre me pasa lo mismo, pero bueno, me gusta hacer reviews a fondo. Recordad que dentro de poco veréis la review del i5 8400K. No os voy a prometer una fecha porque siempre se me pasa, tengo todavía que hacer algunas pruebas, pero estoy trabajando en ello y espero que esté subido lo más rápido posible. Así que si no queréis perderoslo, ya sabéis, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo, adiós.